Siendo las 14:12, voy a dar lugar al inicio de la clase de hoy. Bueno, la clase de hoy es la clase sobre biogeografía histórica. Aquí tienen la primera diapositiva. ¿Qué es lo que se pregunta la biogeografía ecológica? Aquí tienen una diapositiva que lo intenta mostrar. Esta sería una pregunta típica de la biogeografía ecológica. ¿Cuál es la distribución global de las plantas suculentas? Lo que vemos es que las plantas suculentas habitan en ecosistemas áridos, como se puede observar en esta imagen, ¿ya? Esta imagen de acá, donde vemos que hay zonas más áridas donde encontramos estas plantas suculentas. De manera que las plantas suculentas evitarían el déficit hídrico mediante el almacenamiento de agua en sus tejidos. Este, como decía, es el enfoque de los patrones, del estudio de los patrones geográficos de la biodiversidad desde el punto de la biogeografía ecológica. Sin embargo, cuando consideramos la identidad de los taxa, vemos que los tejidos suculentos constituyen una respuesta convergente en diferentes linajes para un mismo problema ambiental. Cómo la evolución explica los patrones geográficos de biodiversidad es, por tanto, el objetivo de la biogeografía histórica, que es el tema de la clase de hoy. Esto no quiere decir que biogeografía ecológica y biogeografía histórica o la ecología y la historia sean cuestiones o aproximaciones diferentes. Los cambios históricos están mediados ecológicamente y los cambios ecológicos son contingentes a la historia, ¿ya? ¿Qué queremos entender desde la biogeografía histórica y particularmente en esta clase? Porque podrían haber más cosas, ¿no? Pero estos son los puntos principales que vamos a ver en la clase de hoy. Lo primero sería el estudio de los patrones biogeográficos a gran escala. Vamos a ver particularmente explicaciones históricas a los patrones latitudinales de diversidad. Después vamos a ver qué procesos evolutivos están implicados en las áreas disyuntas, que son los procesos de vicarianza, dispersión y extinción. Y finalmente vamos a ver algo de filogeografía. La filogeografía hace referencia a la variación geográfica de los genes y por lo tanto nos permite estudiar los procesos implicados desde un punto de vista evolutivo en la variación geográfica de estos genes y también nos permite hacer inferencias de cuál va a ser la situación de las especies en el contexto de los cambios ambientales del futuro. Empecemos por la parte de los patrones latitudinales de biodiversidad. Esta diapositiva ya la vimos al inicio del curso, ¿no? Ya saben ustedes que la riqueza de especies aumenta desde el Ecuador y disminuye hacia los polos, igual que sea en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Aquí tienen ejemplos de estos simios y por lo tanto estamos hablando aquí de un ejemplo de estos patrones latitudinales de biodiversidad en el medio terrestre, pero también estos patrones se han detectado para el medio marino. Aquí tienen dos ejemplos para el Atlántico Oeste o para el Océano Pacífico. Aquí tienen los grados latitud, no importa si es hemisferio norte o sur. Lo que estamos viendo aquí es que solamente bueno, no, aquí sí que estamos viendo hemisferio norte y hemisferio sur, y aquí tendríamos el hemisferio sur, aquí tendríamos el hemisferio norte, y lo que estamos viendo es que evidentemente la mayor diversidad tanto de cefalópodos como de estos camarones es mayor en latitudes altas, en latitudes bajas, sea en el Ecuador, y lo mismo para estos gasterópodos. Ya vimos al inicio del curso que existen dos grupos de hipótesis
ya las ecológicas, en las que se consideran las variaciones latitudinales y las variaciones ambientales, es decir, sería ese patrón latitudinal ambiental el que explicaría estos patrones de diversidad. Y por otra parte tenemos las explicaciones históricas, que considera variaciones latitudinales en los procesos evolutivos. ¿Ya? Vamos a verlos con más detalle, empezando por la explicación ecológica, que ya vimos en realidad al inicio del curso, pero aquí lo estamos retomando, lo estamos repasando un poco. Lo que dice esta explicación ecológica es que los ecosistemas tropicales reciben mayor cantidad de energía que los ecosistemas templados, y esa mayor cantidad de energía permite que los ecosistemas tropicales puedan soportar una mayor capacidad de carga, una mayor biomasa. Es decir, tienen mayor capacidad de carga. Capacidad de carga, recuerden, un concepto que ustedes vieron en ecología. De este modo, la tasa de extinción sería menor en los ecosistemas tropicales, lo que con el tiempo se reflejaría en un mayor número de especies. ¿Ya? Estamos hablando de que la mayor capacidad de carga permite que cada nueva especie que aparezca pueda quedarse, porque el sistema puede hacerse cargo de ella, dicho en un lenguaje no formal. ¿Por qué hay mayor cantidad de energía en el Ecuador que en los polos? Ya lo veíamos también en las clases anteriores. Eso se explica por la forma esférica de la Tierra. El ángulo de incidencia de la radiación solar en el Ecuador es de 90 grados y por lo tanto la energía se concentra en una pequeña área durante todo el día. Sin embargo, esto no es así en los polos y por lo tanto una misma cantidad de energía está aplicándose, está incidiendo en una mayor superficie, la energía como que se diluye, se disipa, ¿no? de alguna manera, y por lo tanto hay menor cantidad de energía. En función de esa cantidad de energía vamos a encontrar que hay mayor cantidad de fijación de carbono por metro cuadrado de segundo, lo que ustedes ya saben que se llamaría productividad primaria neta. Aquí tienen un mapa de productividad primaria neta. Los colores azules oscuros significan mayor cantidad de productividad, y lo que vemos que la productividad es mayor en latitudes bajas que no en latitudes altas. Aquí lo tienen en un mapa, aquí lo tienen expresado en un gráfico de dos ejes, la latitud absoluta en grados y la productividad primaria. La productividad primaria vemos que disminuye con la latitud. Muy bien, hasta aquí la explicación, por lo tanto, ecológica. Vamos a pasar ahora a las explicaciones históricas. La primera explicación histórica está relacionada con las tasas de diversificación. Se ejemplifica mediante este gráfico. Esta explicación propone que con el tiempo, ya la riqueza específica es siempre mayor durante todo el tiempo en los ecosistemas tropicales que no en los templados. Y eso se explicaría, fíjate que siempre es mayor. Siempre la línea verde está por arriba de la línea morada. Y eso se explicaría porque a mayores temperaturas, que son las temperaturas que se dan en estos ecosistemas tropicales, hay una mayor tasa de mutación, básicamente porque los procesos ocurren más rápidamente, entre ellos los procesos de duplicación de material genético, y también los tiempos de generación son más cortos. Y también por lo mismo, mayor energía significa que todos los procesos metabólicos son más rápidos y por lo tanto eso se refleja en unos tiempos de generación más cortos. En consecuencia, la tasa de especiación, es decir, el número de especies nuevas por millón de años, es mayor en los ecosistemas tropicales que los templados, y por lo tanto va a ser mayor también la tasa de diversificación. La tasa de diversificación se mide como la diferencia entre la tasa de especiación menos la tasa de extinción, ¿ya? Y vemos que sería mayor en los ecosistemas tropicales que en los templados, como les mostraba aquí en este gráfico. Hay ejemplos que parecen apoyar esta hipótesis. Por ejemplo, aquí vemos que el número de géneros de bivalvos marinos originados en el Mioceno, como se ve aquí, y aquí vemos la primera aparición de estos géneros, es mayor en los trópicos que fuera de los trópicos, ¿ya? En la actualidad, muchos de estos géneros tropicales aparecen también fuera de los trópicos, pero se habrían iniciado en zonas tropicales y luego extendidos hacia latitudes más altas, ¿ya? Entonces lo que estamos viendo es que aquí básicamente es que hay una mayor diversificación en los trópicos. El hecho de que fuera de los trópicos también existan estos géneros
nos estaría hablando de eventos de migración, y eso se apoya un poco por el hecho de que aquí vemos que la cantidad de estos géneros empieza a disminuir también a medida que aumentamos en la virtud. Finalmente, la última explicación sería la explicación histórica, ya en lo que aquí no estamos hablando de cuántas especies se generan por unidad de tiempo, sino el tiempo que ha habido para que esa diversificación ocurra. Por eso aquí están viendo que la diversificación en los ecosistemas templados aparece antes en el tiempo que la diversificación en ecosistemas templados. ¿Por qué ocurriría esto? Se dice que las regiones tropicales actuales han sido históricamente más grandes y más estables, por lo que habría habido más tiempo para la diversificación comparado con las regiones templadas, cuya extensión se incrementó de manera sensible a partir del Oligoceno, ¿ya? Ustedes ya saben que durante mucho tiempo gran parte del planeta fue tropical, ¿ya? Y lo que vemos aquí, y lo que pasó a partir del Oligoceno es que hubo una disminución de las temperaturas, eso lo sabemos a partir de este isótopo 18, ¿ya? Que va tomando valores más altas, y esto se asocia, como aquí tenemos el isótopo, valores de 0, de discriminación isotópica del isótopo del oxígeno 18, tenemos valores más pequeños aquí, más altos acá, y lo que vemos es como a partir del Oligoceno hay esta disminución, y esta disminución se interpreta como una disminución de las temperaturas. Y de hecho, a través de registros fósiles se observa que es precisamente a partir del Oligoceno es cuando hay una disminución en el área de los bosques templados lluviosos. Ya anteriormente la cantidad relativa de esta superficie era mayor, aquí tenemos este valor relativo de 3, y después a partir del Oligoceno disminuye estando en torno a valores de 1, que se parecen más a los valores actuales. Esta disminución de las temperaturas se explica básicamente por una disminución en la concentración de CO2. Aquí tenemos el CO2 en la atmósfera, ¿ya? Y lo que se observa es esta disminución de las de partes por millón, ¿ya? de la concentración de CO2. En realidad, actualmente estamos un poquito más cerca. Estos valores son más representativos de otros momentos del cuaternario, porque ahora ya estamos en 400 partes por millón. Ejemplo con taxas, aquí tienen unas ranas. Aquí lo que tienen es el árbol filogenético de estas ranas, que son, en realidad no son estas ranas, son los principales linajes de ranas del mundo, y se ve que la mayoría de los linajes de ranas son tropicales, mientras que solamente habrían 3 linajes templados que derivarían precisamente de estos linajes tropicales, ¿ya? Ustedes, bueno, no sé si han estudiado esto en algún momento de su formación, pero nosotros podemos inferir cómo eran los ancestros. Entonces, sabiendo un poco la ecología de las especies actuales, podríamos inferir hacia atrás cómo es. Aquí vemos que la mayoría de las especies son actualmente tropicales, y lo más probable es que los ancestros también fueran tropicales. Entonces, lo que tenemos son dos cosas. Hay muchos linajes tropicales, hay pocos que sean templados. Ya esto nos habla de que posiblemente los linajes ancestrales fueron tropicales. Pero es que además el número de linajes por cada región se correlaciona con el tiempo transcurrido desde que el linaje llegó a la región, independientemente de si se trata de ecosistemas tropicales o templados. Esto lo estamos viendo aquí, el tiempo de colonización de la región con el número de especies por cada linaje. ¿Ya? Aquí tendríamos el número de especies por cada uno de estos grupos, estas especies holárticas del género Hyla, el clado Esmilisca, el clado Pitucohyla. Para cada una de ellas, ellos han medido, los investigadores contaron el número de especies, que serían estos valores que tenemos aquí, y lo que vemos es que a medida que aumenta el tiempo de colonización, aumenta la diversificación.
¿ya? Por lo tanto, la mayor riqueza en los trópicos no estaría relacionado con la tasa de diversificación, sino con el tiempo que han tenido los linajes para poderse diversificar. En realidad, muy posiblemente los tres modelos han actuado simultáneamente y lo siguen haciendo en el presente. ¿Ya? No es algo solamente que haya ocurrido en el pasado, sino que son cosas que seguramente están ocurriendo de manera simultánea. Hasta aquí la primera parte de lo que vamos a ver en la clase de hoy. Vamos a ver ahora las distribuciones disyuntas, los procesos. ¿Qué son las distribuciones disyuntas? Ya lo vimos en el tema 2 del curso. Ahora vamos a ver un poco su origen. Y como ejemplo partimos con las ratites, que ya saben ustedes que en su mayoría son aves no voladoras, porque perdieron la quilla, que es esta parte del esqueleto donde se anclan los músculos que están relacionados con el vuelo. Aquí hay un pequeño error. En realidad, las ratites son aves que forman un grupo parafilético, no monofilético, ¿ya? Antiguamente se pensaba que es monofilético, pero ahora ya sabemos que no. Y que incluye representantes de distintas masas continentales, ¿ya? Nosotros nos preguntábamos al principio del curso si esto podía, qué procesos podían explicar esto, ¿no? Ya sabemos desde hace no muchos años que lo que explica esta diversificación es complejo, habría muchos procesos implicados, y para que se hagan una idea, tienen aquí, por una parte, un diagrama que muestra cómo las diferentes masas del supercontinente de Gondwana se fueron separando a lo largo del tiempo. Esta era la configuración que tenían hace 160 millones de años, 120 millones de años, África y Madagascar se separa, y también posteriormente Nueva Zelanda, y lo que estamos viendo es precisamente ya que el pájaro elefante de Madagascar y el kiwi de Nueva Zelanda ya están muy emparentados entre sí, siendo esta diversificación mucho más reciente que la separación de Australia del resto del continente de Gondwana y de Nueva Zelanda. Por lo tanto, si bien gran parte de la diversificación de las ratites en el mundo podría tener que ver con esta separación de las masas continentales, que ahora vamos a ver que eso se llama un proceso de vicarianza, la separación, la divergencia que dio lugar al pájaro elefante en Madagascar, actualmente extinto, y del kiwi, estaría relacionado con un evento de migración, ¿ya? Por otra parte, esta convergencia ecológica de gigantismo y pérdida de vuelo probablemente es una convergencia evolutiva que ha aparecido, es decir, son soluciones a un mismo problema que ha aparecido diferentes veces en diferentes linajes, fruto de una misma presión selectiva. En este caso podría haber sido la desaparición de los dinosaurios, que dejó libre un nicho vacío, que era el de los herbívoros, porque estas aves son herbívoras. Entonces, al quedar libre ese nicho fue ocupado en algunos lugares por estas aves, que pasaron a perder su vuelo y adoptaron este porte, en muchos casos gigante, y que estarían como un poco supliendo el papel de estos grandes herbívoros dinosaurios que habían antes del Cretácico. Bueno, este era como un ejemplo para entrar en materia, pero vamos a ver que en realidad hay varios procesos que explican la distribución disyunta de un linaje, y esos procesos son vicarianza, dispersión y extinción. Hablamos de vicarianza cuando el ancestro presentaba un área de distribución continua que se fragmentó y se separó. Hablamos de dispersión cuando al menos un linaje se ha dispersado desde donde se originó. Ya hablamos de extinción cuando poblaciones intermedias de un ancestro ampliamente distribuido se extinguieron. Vamos a ver con un poquito de más detalle cada uno de estos tres procesos. Empezamos con la vicarianza,
En el caso de la vicariancia, imagínense ustedes una población ancestral que ocupa un área extensa, aparece una barrera que impide el flujo génico, que puede estar asociada a un cambio geológico, también a un cambio genético que impida que haya una compatibilidad, o también a la aparición de un hábitat desfavorable en mitad de esta área de distribución. Con el tiempo, las poblaciones que hay a un lado y a otro de esta barrera se diferencian genéticamente hasta dar lugar a especies hermanas por especiación alopátrica, que ya vimos hace un par de clases atrás. Cuando aparecen barreras ya de este tipo, lo que suele ocurrir es que la divergencia la divergencia dentro de este linaje ocurre poco tiempo después de la vicarianza, ¿ya? De manera que aquí tendríamos este área que en algún momento se fragmenta en este lugar. Poquito después de esta fragmentación tendría que ocurrir esta diversificación, ¿ya? Es decir, aquí tenemos el tiempo y por lo tanto aquí lo que tenemos es el modelo de fragmentación de áreas, aquí lo que tenemos es el modelo de diversificación de especies y lo que vemos es que hay una coincidencia más o menos entre la aparición de la barrera de las regiones A y la B y la C y la diversificación de las especies que dio lugar a la diversificación del linaje que dio lugar a la especie que hoy habita en A y la especie que hoy habita en B y en C. Esta diversificación aquí ocurriría un poco de tiempo después. Estoy viendo que no están exactamente bien alineados, así es que yo les voy a pasar una actualización donde sería bien ese alineamiento. Un ejemplo, muchos ejemplos están evidentemente asociados a lo que fue la separación de las masas continentales del antiguo supercontinente Gondwana, ¿ya? Aquí pueden ver la configuración que tendría Gondwana hace 165 millones de años atrás, y en estas líneas se indica más o menos, cuándo se estima que se separaron estas masas continentales, ¿no? Pues Sudamérica y África se separaron hace 100 millones de años, África de Madagascar se separó hace 160 millones de años, así sucesivamente. Esta diagramación se puede también representar en forma de como si fuera un árbol filogenético. Aquí tenemos el tiempo y de la misma manera que en una filogenia tendríamos los tiempos de divergencia, aquí tenemos los tiempos de fragmentación, ¿ya? Entonces lo que estábamos viendo es que África se separó de la India y de Madagascar hace 165 millones de años y se separó de Sudamérica hace 100 millones de años. Bueno, pues esta fragmentación de Gondwana sería la que estaría explicando por qué tenemos aves galliformes y anseriformes tanto en Sudamérica como en Australia. Parece ser que hubo un ancestro común, tanto galliforme como... el ancestro común de los galliformes y los anseriformes seguramente divergió dentro de Gondwana, ya... Y después cada linaje, dentro de las galliformes y dentro de las anseriformes hubo divergencia, pero esa divergencia ya ocurrió una vez las masas se separaron. Por eso tenemos anseriformes neotropicales y anseriformes australasianas y lo mismo con el linaje galliforme. Entonces tenemos un ancestro común a estos dos linajes que estaba en Gondwana, que divergió cuando todavía Gondwana era un supercontinente, y después los galliformes y los anseriformes divergieron en las diferentes regiones ya una vez ya Gondwana se desmembró. Otro ejemplo es el que ocurrió con estos camarones del género Alteus en el Istmo de Panamá. El Istmo de Panamá
que es esta pequeña franja de tierra que une el continente norteamericano y sudamericano. Tiene muy poco tiempo de edad, hay un poco de discusión, pero digamos que en torno a 2,8 millones de años. Fíjense que cuando vemos la divergencia, la filogenia de estos camarones, los que vemos aquí es marcado con diferentes colores. Los camarones que actualmente viven en el Océano Pacífico en color azul y los camarones que viven actualmente en el Mar Caribe en color verde. Y lo que vemos es que las especies dentro de un linaje de especies emparentadas tenemos siempre un representante pacífico y un representante caribeño. Aquí lo mismo, Pacífico caribeño, aquí Pacífico caribeño, aquí Pacífico y caribeño. Esto lo que nos indica es que esta divergencia ocurrió fruto de la aparición del Istmo de Panamá. ¿Ya? Es curioso que que las especies que están más alejadas filogenéticamente son las que viven en aguas profundas, donde posiblemente ya no había un intercambio genético fruto de la topografía submarina, pero dentro de las especies que viven en aguas más someras sí que la divergencia fue fruto de la aparición del Istmo de Panamá, ¿ya? Que generó estas barreras al flujo génico entre las poblaciones de camarones a ambos lados del istmo, lo que favoreció, por lo tanto, la especiación alopátrica. Pasemos ahora al otro tipo de procesos que explicaría las distribuciones disyuntas, que sería la dispersión. En este caso lo que tenemos es, de nuevo también, nuestra población ancestral, ¿ya? Y ocurre un evento, o varios pueden ser, pero hablemos en este caso de uno, por simplificar, un evento de migración, ¿ya? Donde un grupo de organismos expande el rango geográfico yendo a otro lugar. ¿Ya? Esto sabemos que se llama migración, ya lo vimos en clases anteriores. El reducido flujo génico entre la población ancestral y esta nueva colonia permitiría la diferenciación poblacional, lo que conduciría finalmente a especiación alopátrica. Hay dos tipos de eventos que producen la dispersión. Podemos tener dispersión en respuesta a la desaparición de una barrera previa a la dispersión, ¿ya? Y por otra parte tenemos la colonización al azar de áreas disyuntas donde la barrera es atravesada activamente. Vamos a ver diferentes mecanismos de migración que se acoplan a estas dos situaciones. Esto solamente como ejemplo, como para relacionar un poco la materia de otras clases. Recuerden que en la clase de procesos bióticos yo les ponía también este diagrama sobre rutas de migración, ya que permite la dispersión de una especie, que hay muchos tipos. En el contexto de la clase de hoy vamos a ver los ejemplos que están marcados con un asterisco rosado. Empecemos por los corredores. Los corredores son rutas que permiten el movimiento de muchos taxones desde una región a otra. Es decir, no es una ruta selectiva, sino que independientemente de tu estrategia ecológica, puedes migrar de una zona a otra. Por lo tanto, esto está asociado a eventos de migración masiva, donde muchas especies están implicadas, como por ejemplo precisamente el alzamiento del Istmo de Panamá. Antes vimos con los camarones que el alzamiento del Istmo de Panamá lo que hizo fue generar una barrera geográfica que impidió la conectividad a un lado y a otro de este istmo, pero en el caso de los organismos terrestres, el Istmo de Panamá no fue una barrera, sino que generó una ruta que permitía la migración. Una vez los organismos migran, el flujo génico es muy raro y eso permite la diversificación. Por lo tanto, tenemos representantes de los dos clados a un lado y a otro, ¿ya? Como en el caso del Istmo de Panamá,
esto es o sea, el alzamiento del Istmo de Panamá generó este gran corredor que permitió un flujo masivo de especies a través de él, que es lo que se llama como el gran intercambio faunal de América, ¿ya? Aquí lo que estamos viendo son, por ejemplo, en especies en Norteamérica, ya, que tienen un ancestro sudamericano, ya, es decir, especies que estuvieron en América o están todavía en Norteamérica, pero provienen de Sudamérica. Y aquí tenemos a especies que actualmente están en Sudamérica o estuvieron en Sudamérica, pero que sus ancestros vienen de Norteamérica, ¿ya? Entonces, este intercambio se asocia a este alzamiento del Istmo de Panamá. En otros casos, las rutas de migración son selectivas, ya son rutas más restrictivas, donde los organismos deben ser capaces de tolerar las condiciones, bien sean abióticas o bióticas, adversas a esta barrera. Los ejemplos típicos son los desiertos, ¿ya? Y aquí en Sudamérica tenemos un ejemplo paradigmático, que es la diagonal árida, que aquí la tienen representada en amarillo, ¿ya? En diferentes colores está marcándose la precipitación anual y precipitaciones inferiores a los 600 milímetros por año, son lo que se marca como zonas áridas y por lo tanto aquí podemos ver la diagonal árida. Por ejemplo, en el caso de las astromerias, que son estas añañucas, no, son estas añañucas que tenemos también en nuestro territorio, se sabe que el ancestro migró en Sudamérica desde la Patagonia hacia el norte, ¿ya? La diagonal árida habría sido un filtro en la migración de la astromeria hacia el este, pero algunos linajes sí que fueron capaces de pasar a este lado y ahí diversificar, ¿ya? Luego aquí lo que tenemos es que la diagonal árida había estado actuando como una barrera. Este ejemplo es mucho más fuerte aquí, cuando estamos hablando del desierto de Atacama, porque sí que esta barrera de acá eh, promovió la diversificación que dio lugar al género Bomaera, ¿ya? Que lo tenemos justo al otro lado del desierto de Atacama y que está colonizando la parte, la parte noroeste de Sudamérica. Otras rutas de migración que están asociados a eventos de especiación son lo que se llama el paso japonés, que en inglés se llama stepping stones. Ya lo vimos también en el caso de en el tema de procesos bióticos, precisamente con este ejemplo de esta paseriforme que está en el archipiélago de Hawái, donde estamos viendo que diferentes islas del archipiélago tienen diferentes subespecies de esta paseriforme y los tiempos de divergencia de las subespecies coinciden con la aparición de las islas. Saben que estas son islas volcánicas, ya está, la isla Kauai es mucho más antigua que la isla Hawái, ya porque tenemos que aquí hay uno de estos puntos de fuego donde hay eventos de magmatismo que están produciendo las islas, pero al mismo tiempo la placa tectónica se está desplazando en esta dirección y por lo tanto se van generando islas nuevas, todo fruto de este mismo punto caliente. Estas islas más antiguas tendrían como las subespecies más antiguas de esta ave paseriforme, y a medida que van apareciendo islas nuevas, el ave va migrando de una isla a otra en estos pequeños saltos, y en cada isla, como hay cierto aislamiento con las islas anteriores, se producen estos eventos de especiación. En este caso todavía no es especiación, pero va camino a ello, por barrera al flujo génico. Otro tipo de migración es lo que en inglés se llama sweepstakes, que es una migración oportunista, rara, ya a través de una barrera. Y genera patrones de dispersión estocásticos, es decir, no vamos a ver que haya una asociación a un linaje en particular.
Esto lo vemos, por ejemplo, también en Hawái. Ustedes saben que el 92% de la flora de Hawái es endémica, esto lo vimos ya en la clase de biogeografía de islas. Y lo que también se sabe es que muchas de las especies, la gran mayoría de las especies, no la gran mayoría, sí, bueno, sí, en realidad sí, la gran mayoría de las especies de plantas de Hawái tienen mecanismos de dispersión por zoocoria, que es una dispersión a larga distancia mediada por animales, tanto mediante endozoocoria, que sería en este caso especies que tienen frutos carnosos, que son ingeridos por aves particularmente, que son capaces de desplazarse grandes distancias, como por especies que tienen frutos o semillas que son adherentes, que quedan adheridos al pelaje o al plumaje, ya lo que permitiría esta dispersión a larga distancia. Otro ejemplo lo tienen, por ejemplo, con los roedores de Sudamérica. Estos roedores están estrechamente emparentados con los de África. Ya los linajes del Nuevo y del Viejo Mundo, es decir, de África y de Sudamérica, divergieron durante el Eoceno, que está aquí marcado con esta estrella, mucho tiempo después de la separación de ambos continentes, lo que sugiere que la divergencia no estuvo provocada por la separación de las masas continentales, sino por un evento de migración transoceánico raro, que normalmente es lo que ocurriría por rafting o canetaje, es decir, que se forman unas balsas con sedimentos, con troncos, con lo que sea, que se mueven grandes distancias y que eso permite la llegada de organismos o propágulos a una masa continental desde otra, o entre islas también. Ya en este caso particular son masas continentales, pero podría ocurrir también entre islas. Hasta aquí los fenómenos de vicarianza. Nos quedaría finalmente ver la extinción. Fíjense aquí de nuevo con el mismo diagrama que tenemos una población ancestral. Podría eventualmente ocurrir que ocurra extinción de las poblaciones intermedias dentro de esta población ancestral, ya dificultando el flujo génico entre las poblaciones a un lado y a otro de esta zona de extinción, lo que conduciría a diferenciación genética de las poblaciones y finalmente especiación alopátrica. Esta explicación está asociada en muchos casos a especies que tienen poblaciones relictas. Este concepto es muy importante. Poblaciones relictas son poblaciones remanentes de una redistribución anterior. Vamos a verlo bien con este ejemplo. El ejemplo de esta planta, que es la Saxifraga cernua, que se distribuye actualmente en el Ártico. Lo tienen aquí su distribución en verde en este mapa. Pero lo que ven es que no solamente está en el Ártico, sino que también hay poblaciones relictas en regiones montañosas del hemisferio norte que están marcadas con una estrella, ¿ya? Estas poblaciones disyuntas, ¿ya? Se corresponden a regiones que fueron ocupadas durante la última glaciación del Cuaternario. Durante esta glaciación, la especie migró hacia el sur, ocupando refugios glaciares, ¿ya? Que eran zonas pequeñas aisladas entre sí que no estaban afectadas por los eventos de glaciación. Cuando la glaciación termina, ¿qué ocurre? Pues que las especies empiezan a migrar hacia zonas frías, porque es una especie que requiere vivir en zonas frías, y estas poblaciones que habían sido colonizadas durante la glaciación se mantienen. Ahí las poblaciones son viables y se mantienen, pero se aíslan de las poblaciones más grandes, ¿ya? Eventualmente estas poblaciones relictas pueden dar lugar a especies nuevas en el caso de que el flujo génico sea poco probable, como podría ser, por ejemplo, en el caso de Eurasia, ¿no? Donde claramente las poblaciones del sur de Europa
están muy aisladas de las restantes. Lo que ocurre aquí particularmente es que este área de distribución no es menor, igual es más o menos grande y seguramente eso permite que la población se mantenga. El grupo de organismos que ha permitido estudiar con mayor profundidad los procesos que subyacen a la distribución disyunta es el género Nothofagus, ¿ya? La distribución actual del género Nothofagus se explica por una combinación de estos tres procesos de vicarianza, extinción y migración. Vamos a verlo con más detalle. Les recuerdo que actualmente existen 35 especies del género Nothofagus que pertenecen a 4 subgéneros, si bien existieron otras especies que ahora ya no existen, ¿ya? Es decir, ahora tenemos 35, pero hubieron otras más. El género ocurre actualmente en diferentes masas continentales del hemisferio sur, incluida la Antártica, si consideramos el registro fósil, y de estos 4 subgéneros, ninguno es exclusivo de una región. ¿Ya? Vamos a verlo también con más detalle un poquito después. Los fósiles más antiguos del género tienen 80 millones de años. ¿Ya? Tanto la distribución actual como el registro de las especies actuales como las del registro fósil sugiere que este género tiene un origen gondwánico, es decir, el ancestro de los notofagos actuales se originó hace mucho tiempo atrás, ¿ya? Cuando todavía las masas continentales de Gondwana estaban unidas, ¿ya? Los estudios filogenéticos y los restos fósiles sugieren que la distribución actual se explicaría, por tanto, por estos tres tipos de eventos que hemos visto, o grupos de procesos que hemos visto: vicarianza, extinción y migración, pero de una manera bien compleja. Fíjese que aquí tenemos la filogenia de los Nothofagus. Ya en el extremo lo que tenemos es la región a la cual pertenecería la especie actual. No queremos ahora mismo saber la identidad de estas especies, solamente saber que aquí tenemos especies de Nothofagus de Nueva Caledonia, aquí de Nueva Zelanda, de Sudamérica, de Nueva Zelanda, de Australia y así sucesivamente. Aquí tienen la leyenda. De manera que estos linajes de acá pertenecerían al subgénero Brazospora. Las especies sudamericanas de acá pertenecerían al subgénero Nothofagus. Estas especies pertenecerían al subgénero Fucospora y estos al subgénero Lophozonia. Fíjense que la divergencia que dio lugar por una parte a estas especies de acá y a estas especies de acá, ya corresponde, es decir, a las especies por una parte, de las especies de Australia y las especies de Nueva Zelanda, coincide más o menos con los tiempos de divergencia, los tiempos de separación de los continentes, ¿ya? Es decir, aquí tenemos que el subgénero las especies de Australia y de Sudamérica divergieron más o menos hace 40 millones de años, que coincide más o menos con el tiempo estimado para la separación entre Australia y Sudamérica. Aquí lo mismo, aquí vemos los tiempos de separación de Nueva Caledonia y Sudamérica, del linaje de Nueva Caledonia y Sudamérica, ¿ya? También coinciden con esta separación. Nueva Caledonia se separó junto con Australia de Sudamérica, ¿ya? Por eso que esta estrella verde nos está hablando precisamente de la coincidencia de esta separación de masas continentales con la divergencia de estos dos linajes. Pero lo que estamos viendo, por otra parte, es que aquí se ve mucho mejor, es que la separación, la divergencia de los linajes de Nueva Zelanda y Australia, que ocurriría más o menos hace unos 30 millones de años, esta divergencia es mucho más joven que la separación de Nueva Zelanda y Australia, que ocurrió hace 80 millones de años. De ahí que este patrón disyunto sea muy complejo. Vamos a verlo
con más detalle para que se explique mejor de esta manera, que es bastante, es más visualmente más comprensible. Tenemos este supercontinente de Gondwana, ya, del que hablábamos antes. En este primer continente ocurrió la diversificación de los 4 subgéneros, Lophozonia, Fucospora, Nothofagus y Brazospora. Y ahí que hubiera ocupado esta región de acá, marcada en rojo. La separación de Australia y de la Antártica, ya, aquí, y una transgresión marina que sumergió gran parte de Nueva Zelanda, ya que sería esta zona de acá, y que extinguió las poblaciones intermedias, explicaría la divergencia de los linajes sudamericanos y australianos, ¿ya? Es decir, tenemos que Australia se separa, ¿ya? Y además ocurre esta parte de Gondwana se sumerge bajo el agua, aquí se extingue todo lo que hay, entonces tenemos un aislamiento, ¿ya? Por barrera, en este caso la aparición, la separación de los continentes y por una extinción de poblaciones intermedias que produce la diversificación de los linajes sudamericanos y australianos. Los linajes de Nueva Guinea y de Nueva Zelanda habrían ocurrido ya por una migración, un evento de dispersión reciente a partir de los linajes australianos, que habría ocurrido ya desde Australia. Tendríamos una migración hacia Nueva Zelanda y hacia Nueva Guinea, ¿ya? El bajo flujo génico entre estas poblaciones estaría explicando la diversificación de estos linajes de acá y daría lugar finalmente al complejo, explicando el por qué esta filogenia, estas diversificaciones son muy posteriores a la separación de las masas continentales. Y por lo tanto hasta aquí tenemos la parte de la clase que tiene que ver con el punto número 2, que es la explicación de las áreas disyuntas. Voy a hacer una pausa acá, siendo después de 47 minutos de clase, para ver la parte correspondiente al último punto, que es el de la filogeografía. Volvemos en 10 minutos.